Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 y demás medios de comunicación. Hoy, viernes 16 de enero de este año 2026, saludamos a todos los ministros, hermanos y hermanas de los diferentes países y también allá donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, verso 36 en adelante, donde nos dice: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es título de profeta. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Ahí en el verso 37 dibuja a la derecha una piedra angular y las edades, y a la izquierda hacia arriba escribe desde el 38 y 37 así hacia arriba, en un nuevo pacto. Velando y vigilando por el ungido de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este mensaje, velando y vigilando por el ungido de Dios, el cual fue predicado el 14 de mayo del 2011 en la Florida, Santiago, Chile. Nos dice, aquí en la página 4, miren, dice: la advertencia que nos da Cristo es que velemos, pues orando en todo tiempo que seamos tenidos por dignos de evitar las cosas que han de venir, los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el mensaje de Velando a Dios, nos dice en la página 45, dice: esto vuelve a traer la misma cosa en toda congregación. Usted tiene creyentes manufacturados, incrédulos y creyentes. Ha sido así en toda congregación. Usted los encuentra siempre. Algunos aparentan ser creyentes. Ese es el peor tipo. Esos son los peores. Luego están los no creyentes. Este no le molestará a usted. Este simplemente moverá la cabeza y se marchará. Esos son los que ya de raíz arrancan y se van. Pero los creyentes manufacturados, que dicen ser creyentes, esa es la clase que usted tiene que vigilar a los hechos creyentes. Los ve a los tres allí. Estaban los incrédulos. Tan pronto como él dijo: comed la carne del Hijo del Hombre, eso fue lo que necesitaron. Y a la izquierda escribe Hijo del Hombre. Los otros eran manufacturados. Ellos permanecieron hasta, como lo hizo Judas, el mismo final. O sea que se tendría hasta el final. Pero los creyentes reales, ellos no podían explicarlo, pero lo creyeron de todas formas. Y pasaron adelante el velo. ¿Pasaron qué? Pasaron el velo, en donde siempre es y ha sido la piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. Vamos a ver esa porción
en donde nos habla de esto en segunda de Pedro. Vamos a ir allí. O primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Ven? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, también fueron predestinados para que fueran desobedientes y para que tropezaran con la palabra, con el verbo, con el Hijo del Hombre. Ahora sigue diciendo: la tradición, estoy en el mensaje de velando a Dios, la tradición de los incrédulos sacado fuera. Usted ve a Dios. Cuando el velo de la tradición ha sido removido, usted puede ver que aún hoy Dios es Dios de su palabra. Él todavía cumple su palabra. Él es el Dios, autor de su palabra, que está escondido tras piel y oculto para el resto. Sí, eso es correcto. Para aquellos que no pueden ir detrás del velo, Él todavía está tras velos de carne. Noten, entonces venimos a ser parte de Él, ya que usted es el velo que lo oculta a Él. Usted es parte de Él mientras Cristo esté en usted, como Cristo era de Dios, porque Dios estaba en Él, lo hizo a Él Dios. Y si Cristo está en usted, la esperanza de gloria, usted viene a ser parte de Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Ve? Usted viene a ser parte de Cristo mientras Cristo esté oculto en usted. Luego es velado a los incrédulos, pero usted conoce que Él está en usted. Usted está conteniendo, sirviendo de templo a Cristo que está tras el velo de carne, tras el velo, la carne. Entonces venimos a estar detrás por razón de este velo. El velo nuevamente en carne humana esconde a Dios, la palabra, de los ojos del incrédulo. Como está escrito, vea, escrito: vosotros sois epístolas escritas. Vosotros sois epístolas escritas, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es una epístola? Es una palabra escrita. Y usted es en otras palabras, usted lo leería así. Él diría: vosotros sois epístolas escritas. O vosotros sois la palabra que ha sido escrita, hecha manifiesta. Nada le puede ser añadido. Usted no puede decir: yo soy una epístola escrita, y después viviendo cualquier clase de cosa, excepto lo que está ya escrito, porque nadie puede ser añadido ni quitado. ¿Vean? Ahora, al ser epístolas leídas, o sea, epístolas escritas, una palabra escrita, porque eso es lo que es epístola, usted viene a ser ese templo de Dios en donde Él está ocultado de los ojos del incrédulo. Usted, o sea, detrás de usted está Él. ¿Detrás de quién? Detrás de ese velo de carne. Y así es, vean, con los escogidos también. Así es con el mensajero y así es con los escogidos. Ahora Él sigue diciendo aquí, en el mensaje velando y vigilando por el ungido de Dios, sigue diciendo: siempre, de edad en edad y de dispensación en dispensación, el pueblo tiene que estar al tanto del programa divino y estar velando y orando. Y también orando por el mensajero que Dios les envía para que Dios lo proteja. Porque si no, pasa lo que Cristo dijo: heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. En el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, este fue el que fue predicado
el 27 de noviembre del 1965, aquí en la página 49 de esta versión, nos dice: vigilen cuán cerca llega a ese filo de navaja la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y recuerde, caerá en uno u otro lado. En uno lo circula y otro lado lo circula. O sea, y también correcto y lo incorrecto, porque no hay términos medios. O va a un lado o va al otro lado. Sigue diciendo: hasta que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto se reduce al filo de una navaja. Tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda palabra, sino toda palabra. O sea, no se puede tomar solamente una parte de la palabra y el resto no. Hay que tomar toda la palabra, porque Dios va progresivamente dándole a los mensajeros, cuando están ministrando en el tiempo que Dios los ha enviado, están progresivamente trayendo la palabra mientras Dios se la va revelando a ese mensajero. Y vean si ha dicho algo que no estaba correcto o lo habló con intención ahí el Espíritu Santo, como hablamos ayer, que Él nos estaba hablando allí cuando Jesús, el hermano Branham está diciendo que Él estaba comentando: el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y Él dijo que muchas veces Él decía cosas a propósito, dice, para reducir el grupo. O sea, el Espíritu Santo, hablando por ese mensajero, puede hablar cosas y luego más adelante entonces las corrige y habla conforme a como Dios ya le muestra. Pero hay cosas que habla que son revelaciones, como esa que habló Jesús allí y dijo: el que no coma mi carne ni beba mi sangre. Vean eso, Él cuando trajo esa revelación allí, aunque los escogidos allí, los discípulos, no lo entendían, luego más adelante lo entendieron. Él habló ciertas cosas, dice, para reducir el grupo. Ahora, cada mensajero, en el tiempo que le ha tocado vivir, mientras Dios le va dando la revelación de ese mensaje que Él está trayendo, el pueblo va creciendo junto con el mensajero. Como el reverendo William Branham, cuando hablaba que la novia iba a pasar, o esa muchedumbre de gente, era la novia que pasaba por la gran tribulación. Vean, luego más adelante Él corrigió eso. El Espíritu Santo le mostró que esos no son la novia y que la novia no pasaría por la tribulación. Y ahí Él tuvo más luz sobre ese misterio de esa muchedumbre. Ahora, uno como creyente no puede quedarse con eso que habló ese mensajero años atrás. Tiene que ir creciendo junto con el mensajero, porque si no, se quedaría en la misma posición que estuvo el mensajero en ese momento, en donde Dios no le dio más luz. O sea, uno tiene que ir creciendo con el mensajero y hacia adelante siempre, no hacia atrás. Y lo que se habló anteriormente, verlo a la luz de lo que Dios ha estado trayendo y mostrándole a ese mensajero. Luego, cuando viene el próximo, entonces trae más luz. Es aumentando Dios siempre la profecía. No se puede quedar estancado la persona en algo que trajo un mensajero en cuanto a cierto tema y no trajo luz, una luz clara sobre eso que trajo. Ahora, en este tiempo, vean cómo Dios nos ha ido dando más y más y más luz, porque es el tiempo de la luz total, en donde se ha encendido la luz, la cual es la luz de la edad de la piedra angular, que se ha encendido para aclararnos y darnos esa luz, esa revelación de lo que es el misterio del séptimo sello, el misterio de los truenos, el misterio de todo lo correspondiente a esa fe de rapto. Hoy estamos en el tiempo de el cumplimiento de todo lo que los profetas hablaron, y esa profecía, al estar siendo cumplida, Dios está abriéndonos
todo el entendimiento y todo el cuadro de todo, colocando cada pieza en su lugar. Pero vean ustedes, siempre hay personas que agarran piezas, vamos a decir, piezas, porciones de la palabra, y las colocan donde no es, porque no es el Espíritu de Dios el que está en ellos, sino que es el mismo espíritu de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que agarró la palabra, con que él dijo que no fuera, ¿ve? Agarró una porcioncita y la coloca en el lugar a su conveniencia. Siempre hay un motivo por el cual, como dice el hermano Branham allí, un motivo por el cual la persona le añade o le quita. Siempre hay algo detrás. Ahora el escogido de Dios va como los discípulos allí. Ellos no lo entendían, pero lo creían y seguían adelante. No se ponían a cuestionar el velo y diciendo, pero ¿cómo va a decir que del cielo he descendido? Si sabemos sus padres y sabemos de dónde nació y sabemos cómo se crió, ¿cómo va a decir del cielo he descendido? Eso no tiene forma de explicarlo. Pero vean, ellos lo creyeron. Y así es el creyente. Siempre cree lo que Dios está llevando a cabo, lo entienda o no lo entienda. Más adelante Dios le abrirá ese entendimiento. Ahora vean, aquí Él nos está hablando de eso, de que no es solamente una porción de la palabra, sino que es toda la palabra. Dice, tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda palabra, sino toda palabra. Y hoy ha llegado no a los luteranos, no a los metodistas, no a los pentecostales, sino a ese borde afilado. En esta edad donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los elegidos. Ellos caerán en el lado equivocado si ellos no vigilan. Como una cuña, vigile, sea cuidadoso. O sea, es el tiempo en donde más cuidadoso tiene que ser la persona. Ahora, miren, aquí nos escribe en una nota atrás, escribe, en esta edad donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los elegidos. Ellos caerán en el lado equivocado si ellos no lo vigilan. Tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda palabra. Vuelvo a leerlo. En esta edad donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los elegidos. Ellos caerán en el lado equivocado si ellos no lo vigilan. Tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda palabra. Ahora él sigue diciendo aquí, retornamos al mensaje que estamos leyendo, siempre, de edad en edad y de dispensación en dispensación, el pueblo tiene que estar al tanto del programa divino y estar velando y orando, y también orando por el mensajero que Dios les envía para que Dios los proteja. Porque si no, pasa lo que Cristo dijo, herirá el pastor y las ovejas se desparramarán. Y continuamos, ahí nos detuvimos. Sigue diciendo, el enemigo siempre ha querido desparramar las ovejas del Señor para que anden como ovejas sin pastor. Pero Cristo nos enseña que estemos unidos, que estemos velando por la venida del Señor y orando siempre para que seamos tenidos por dignos de evitar las cosas que han de venir sobre la tierra, los juicios divinos, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el mensaje de desesperación, allí nos dice en la página 7, miren, dice, yo sinceramente creo que estamos al mero borde de algo tan maravilloso que jamás se ha visto en la tierra desde los días de Jesucristo, pero solamente será conocido a medida de que, será tan humilde. Lo que el hombre llama poderoso, Dios lo llama abominación. Y lo que el hombre llama necio, Dios lo llama poderoso. Entonces ponga atención,
será tan humilde que lo pasarán por alto si no tienen la señal para examinarlo. Si no tienen qué señal, si no tienen el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, no lo podrán ver. Les pasará por alto. Ahí a la izquierda dibuja una piedra angular y las edades y escribe hacia arriba, será tan humilde. Aquí también, en este mensaje, en la página 22 de este mensaje de desesperación, también nos dice, oh iglesia, despiértense y sacúdanse, pellizquense la conciencia y despierten a esta hora. Tenemos que entrar en desesperación o perecemos. Algo viene de parte de Dios. Yo sé que es así, dice el Señor. Algo está en camino, por lo tanto nos conviene desesperar. Es asunto de vida o muerte, y si nos descuidamos, pasará y no lo veremos, porque ella no fue egoísta, le fue dado un profeta. La mujer sunamita tenía un hijo, y escribe encima ahí, Moisés y Elías. Tenía un hijo que había venido por la palabra que el profeta había hablado sobre ella. Ahora sigue diciendo aquí, estamos en el tiempo final ya. Ya estamos en el milenio donde las profecías para la venida del Señor tienen que cumplirse. Ya se cumplió la profecía del precursor y tiene que cumplirse el resto de las profecías. Las profecías también de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, la profecía de los 2 olivos, la profecía de los 144,000 hebreos. Ahora está hablando de todas las profecías que faltan por cumplirse. La profecía de los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, la profecía de los escogidos que van a ser transformados. Todas esas profecías corresponden a este tiempo final. Las profecías que corresponden a este tiempo final, vean, ahí las estaba mencionando, las cuales se tendrían que cumplir y el pueblo tendría que estar velando, vigilando para que no les pasara por alto esas profecías que serán cumplidas en este tiempo. En la página 306 del libro de las edades, sin reeditado, aquí la 306 este es el rojo. Vamos a ver en el otro, en la otra versión sería, vamos a ver aquí, la página que corresponde sería la 303. Aquí sería la página que corresponde a esta de este otro libro, esta otra versión. Miren, él dice allí, hablando de los 144,000, miren, dice, esto no es ninguna manera para sugerir que no habrá más nombres de las tribus de Israel en el libro de la vida, porque muchos de estos, pero no multitudes, por medio de la elección, estarán en la edad de la iglesia gentil y entrarán al cuerpo de Jesucristo, mostrando que sus nombres en verdad permanecieron en el libro de la vida. Además, como mostraremos, será el 5º sello. Multitudes de mártires judíos serán dados ropas blancas y vida eterna por el Señor. También los 144,000 serán sellados al cumplirse su venida. ¿Al cumplirse qué? Su venida. No fueron sellados antes porque no había sido cumplida su venida antes, en el tiempo de Pablo, ni de Ireneo, ni de Martín, ni de Colombo, ni de Lutero, ni de Wesley, ni del reverendo William Branham, ni tampoco del doctor William Soto Santiago, porque no fue llevada a cabo su venida. Pero en este tiempo, al ser llevada a cabo su venida, ahí son sellados, que es esa profecía que no se había cumplido en tiempos pasados. En este tiempo se cumpliría en su venida, dice, al cumplirse ¿qué? Su venida. Ahí a la derecha, hacia arriba, él escribe,
los 144,000 sellados al cumplirse su venida. Y es en este tiempo que todas esas profecías, incluyendo la del pueblo hebreo, estaría siendo realizada, estaría siendo cumplida. Ahora sigue diciendo, probando que sus nombres no fueron quitados tampoco. Pero es así tan perfectamente como está mostrado en Salmo 69, que son los malvados y los rechazadores injustos de Cristo y los destructores de su pueblo cuyos nombres son quitados. Ahí escribe nombres quitados. Esa es la sección que los nombres pueden ser borrados, que es la sección del libro de la vida. Así como Israel, el pueblo escogido de Dios, por la mayor parte perdieron sus derechos en el libro de la vida por medio de rechazar a Jesús. Así también la mayor parte de la iglesia gentil entrará en condenación con el resultado de tener sus nombres borrados del libro de la vida por razón del rechazamiento de la palabra, y en eso entrar al movimiento mundial ecuménico, lo cual es la imagen edificada de la bestia. Ahora vean, al rechazar ¿qué? La palabra, el verbo, al rechazar la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Acá en este otro libro a la izquierda escribe la imagen de la bestia, porque entran automáticamente y quedan marcados con la bestia. Dice, al rechazar la venida del Señor, al rechazar el Espíritu Santo encarnado, ahí obtienen la marca de la bestia y vienen a unirse a ese concilio mundial de iglesias. Ahora sigue diciendo él aquí, y se entiende fácilmente que corresponden a este tiempo final. ¿Qué corresponden a este tiempo final? Esas profecías que él mencionó allí. La resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los vivos, la profecía de los 2 olivos, la profecía de los 144,000 hebreos, la profecía de los escogidos que van a ser transformados. Todas esas profecías corresponden a este tiempo final. ¿Ven? Son las que corresponden al tiempo de edad de piedra angular. Y se entiende fácilmente que corresponden a este tiempo final. ¿Por qué? Porque no se cumplieron en tiempos pasados. Y entonces lo que queda es la edad de oro, la edad de la piedra angular, la edad donde todas las promesas que corresponden a este tiempo final, que corresponden a este tiempo, serán cumplidas. En el libro de citas, en la página 153, párrafo 1369, nos dice, este es un tiempo de expectación. ¿Dónde estamos? Esta palabra viene a vida ahora. Y arriba escribe, la palabra viene a vida. Y a la derecha dibuja una piedra angular y las edades. Y a la izquierda también una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Esta palabra viene a vida ahora, y dice a cumplirse. O sea, a materializarse esa palabra. Cuando la profecía es traída y no se cumple en ese tiempo donde el mensajero la habló, pues se va a cumplir más adelante en el próximo mensajero que Dios levanta. Tan sencillo como eso. Sigue diciendo, y Dios las vivificará, las hará realidad. ¿Qué? Pues esas profecías que fueron habladas. Y Dios respaldará esa palabra prometida y la pondrá por obra, y Él prosperará, y por consiguiente prosperará a todos aquellos que estarán trabajando para que se cumplan esas profecías. Siempre se cumplen en medio de las gentes que creen. No se va a cumplir en medio de incrédulos. Tiene que cumplirse en medio de creyentes. Y son instrumentos para hacer Dios que se cumplan esas profecías. Ahora él ahí nos habló en el libro de los sellos, lo que mencionamos al principio, que ellos creyeron, aunque no entendieron. Miren, aquí habla de eso en el libro de los sellos, en donde nos muestra que primero hay que creer. O sea, se cree
primero, 2:86, vamos a ver allí. Sí, la página 286, miren, dice: si pudieran ser suficientemente grandes para hacerse suficientemente sencillos, entonces lo podrían hallar de esa manera, siendo sencillos. Pero por cuanto usted está buscando la sabiduría, se está alejando de Dios. Otra vez, para que no se les escape, por cuanto usted trata de hallar a Dios por la sabiduría, como sucedió en el huerto del Edén, ¿ven? Como sucedió en los días de Moisés, como sucedió en los días de Noé, en los días de Cristo, en los días de Juan, en los días de los apóstoles, y aún como es hoy, cuando usted trata de calcularlo y de hallar a Dios por la sabiduría, en eso usted se está alejando más a cada paso. Usted está tratando de entenderlo y no hay manera de entenderlo. Únicamente acéptelo, créalo, no trate de entenderlo. Y ahí escribe: aceptar es igual creer. Y también escribe: no trate de entenderlo, solo acéptelo, créalo. Aceptar es igual creer. No trate de entenderlo, solo acéptelo, créalo. Vean esas personas que tratan de hallar a Dios por la sabiduría. O sea, tratan de buscar comprenderlo por la sabiduría. Y él dice ahí: no hay manera de entenderlo. Únicamente, dice, es aceptarlo y creerlo. Por eso él decía que sería tan humilde, tan sencillo, que si no vigilaban, le iba a pasar por alto a las personas. Ahora sigue diciéndole aquí: por ejemplo, en el tiempo de Moisés, las profecías decían que para aquel tiempo Dios iba a libertar a su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Había una profecía en Génesis capítulo 15, versos 12 al 19, y por consiguiente tenía que aparecer la persona que sería el instrumento para esa labor, y las personas que le ayudarían, sus ayudantes también. Ahora miren, en el Génesis nos habla de eso, y el hermano Branham aquí nos dice que Abraham también tuvo que creer para que esa promesa le fuera cumplida de ese hijo que iba a tener. Miren, en la página 11 del mensaje Probando su Palabra, aquí nos dice: también tomaremos otro por un momento. Abraham fue otro profeta del Señor, a quien vino la palabra, y le dijo, cuando él tenía 75 años y Sara de 65 años, que él tendría un hijo por medio de Sara. Ahora, eso era algo muy fuerte para un incrédulo. ¿Podrían imaginárselo hoy, que tal cosa sucediera aún en este día, con todos nuestros logros científicos y todos estos bebés de laboratorio de los cuales hablan y todo eso? Pero esta anciana, ya de 65 años, y un anciano de 75 años, sin embargo, la palabra del Señor vino a Abraham y le dijo que esto iba a acontecer. Y Abraham le creyó a Dios. No importaba cuánto Dios hablara, ni cuán cierto era. Abraham tenía que creer lo que Dios dijo para que llegara a manifestarse. Tenía que creer para poder materializarse, para poder manifestarse. Eso que Dios le había dicho a Abraham. Y así es con las promesas en este tiempo final. El escogido de Dios tiene que creer para que sean materializadas, sean manifestadas esas promesas en su vida. Ahora miren cómo ese hombre fue probado con su testimonio, que él sí creía. Ese mismo hombre que hizo esa confesión, que él sí creía a Dios, él es una persona semejante a ustedes, que están sentados aquí en esta noche. Nosotros todavía le creemos a Dios. Tenemos que creer que su palabra es la verdad, y Él la probará que sí es la verdad, si tan solo la creemos. Dios la vindicará en este tiempo final.
y verdaderamente el pueblo dirá, esto era lo que yo estaba esperando, mi transformación. Y gracias, Señor, que la creí de todo corazón, todo lo que tú dijiste que sería el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde estaría dándose la fe de rapto. Y aquí está, materializada esa palabra, yo recibiendo ese cuerpo eterno y glorificado. El que no lo creyó, sino que trató de entenderlo por sabiduría, buscando la forma de comprenderlo por la sabiduría humana, ese dirá, y yo más bien combatí la visión de la carpa, más bien tiré tierra, vamos a decir, tiré tierra, o sea, esos son los burladores, los que critican y todo, manchando, tirando tierra a la obra de Dios, al cumplimiento de la visión de la carpa. Pero miren, al final, ¿quién se queda con las manos sucias? La persona que arrojó la tierra es la que se queda con las manos llenas de tierra, de fango, de sucio. Es el cumplimiento de esas promesas siendo materializadas en los escogidos de Dios que la han creído. En los demás, pues se quedarán con sus manos sucias, se quedarán sucios y ahí tendrán que pasar por la gran tribulación. Ahora vean, en la página 13 también aquí nos habla un poquito más adelante de lo que leímos de este mismo mensaje, probando su palabra. Dice, si sus hijos solo tomarán su palabra, de esa manera Él la puede probar a través de ustedes. Esa es la única manera en que Él puede probar su palabra. Él no la prueba a los incrédulos. A ellos no se les puede probar. Ellos son incrédulos. Por eso no puede usted tratar de probarle a un incrédulo las promesas que Dios habló y profecías que Él habló por medio de los profetas antiguos, pasados, que ya Dios se llevó y no fueron cumplidas en ese tiempo y en el tiempo en donde la persona está viviendo con un mensajero que Dios ha levantado y un mensaje que Dios está trayendo. Vamos a hablar de este tiempo. Vean, usted no puede probarle a esos incrédulos que todavía están en tiempos pasados y en este tiempo pues están en la parte de la Odisea, están abajo y no subieron. Usted no puede probarle a esos que están abajo del monte, no puede probarle a ellos la palabra, o sea, las profecías que fueron habladas y están siendo cumplidas. Usted no puede probarle a ellos, no se les puede probar. Él no la prueba a los incrédulos, ¿ve? No puede usted tratar de probarle a los incrédulos. Hay que dejarlos que hagan su labor también. Para lo cual, como leímos en la escritura de Primera de Pedro, lo cual ya fueron, ¿qué? Destinados, predestinados. Sigue diciendo, es para aquel que cree. ¿Ve? ¿Es para qué? Para el que cree. Y si Él logra hallar a alguien que cree su palabra, Él probará su palabra por medio de usted. Y a veces enfermedades y cosas nos suceden a nosotros así, de esa manera, para que Dios se pueda probar. ¿Recuerdan del hombre ciego que Jesús encontró? Ellos preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? ¿Su madre? Él dijo, en este caso, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas. ¿Ven? Eso le sucedió al muchacho para que Jesús pudiera ser glorificado. A veces la enfermedad no es una maldición, es una bendición para que podamos mostrar nuestra fe y llamar esas cosas que no son como si ya fueran. Dios lo dijo y Él lo probará, si tan solo no se debilitan ante la prueba. No podemos debilitarnos en medio de las pruebas, sino que vamos a mostrar ahí nuestra fe. Ahora, sigue diciendo aquí, vamos a ver aquí algo. Miren, un poquito más ahí mismo sigue hablando de Job. Una vez Él pudo probar a Job que Él no lo maldeciría. Y miren las pruebas por donde pasó Job. Pero en las mismas garras de la muerte, aún allí dijo,
Jehová dio y Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová. Él ciertamente lo creyó. Dios le probó su palabra a Job. Él la probó a Abraham. Él la probó ser verídica. Y sigue por ahí hablando. Vamos a ir un poquito más. Este mensaje es muy importante también. Dice, mire, también él la probó por medio de Moisés. Y cuando la dificultad estaba tanto en su contra, Moisés tenía en mente que quizás él sería un libertador, lo cual su madre probablemente le había dicho que le había nacido un niño hermoso. Ella fue su tutor que lo crió en el palacio de Faraón y sin duda le había dicho, hijo, hemos orado que seamos libertados y creemos que tú eres ese niño que Dios usará para liberar. Y entonces cuando él, lo vemos subir e iba a ser el hijo de la hija de Faraón y encontramos que él iba a ser heredero al trono. Ahí escribió Moisés, heredero al trono del Faraón de Egipto. Pues no hay duda que en la mente de ellos él sería el próximo Faraón. Y de esa manera él libertaría a la gente al llegar a ser el próximo Faraón. Pero Dios tenía si hubiera sido así, entonces él lo hubiera hecho a través de algo material, a través de algo, un acto político. Pero Dios no siempre obra de esa manera. Ahora vean cómo Dios escondió, aún en la misma casa de Faraón, a ese libertador. Y vean cómo Dios probó a Moisés, como probó a todos los profetas, y luego ellos, al creer lo que Dios había hablado, activaron esa fe, y Dios cumplió por medio de ellos esa promesa que Dios le había dado. Ahora vean, aquí sigue diciendo, en este mensaje que estamos leyendo, de velando y vigilando por el ungido de Dios, sigue diciendo, por lo tanto, siendo que era para aquel tiempo en que estuvo Moisés en la tierra, Dios prosperó esa palabra, prosperó al instrumento y a los que le ayudaron para hacer esa labor. Eso fue en el tiempo de Moisés y también en el tiempo de Salomón. Vean, en la construcción del tabernáculo, Moisés tenía allí el pueblo que respaldó esa labor. En el templo de Salomón también. Sigue diciendo, fue una labor del Espíritu Santo a través de Moisés y los que estuvieron brazo a brazo con Moisés, los cuales fueron grandemente bendecidos. Así ha sido en todos los tiempos y por consiguiente así será en nuestro tiempo. O sea, así sería en este tiempo final, en donde el mensajero final, el Benjamín de los profetas, estaría en medio de la iglesia y estaría el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, brazo a brazo con él para el cumplimiento de las profecías que no fueron cumplidas en tiempos pasados, como el cumplimiento de la visión de la carpa, como el sellamiento o sellar a los 144,000, como el establecimiento de ese reino mesiánico, todas esas cosas, la resurrección, la transformación, el rapto, todo eso en este tiempo final se estaría manifestando, cumpliendo. Es la palabra siendo vivificada, siendo traída a vida, o sea, a cumplimiento. Y por eso tenemos que estar velando y vigilando por el ungido de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande en esta ocasión, dándoles en este estudio bíblico sobre el tema velando y vigilando por el ungido de Dios. Dejamos con nosotros al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar y luego pasar al reverendo William Pérez para concluir con un canto y luego una oración en esta ocasión de hoy viernes 16 de enero de este año 2026. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y pasen todos muy buenas noches.